Hola amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso en Arte Maníacos con Lili y Sam. Hoy vamos a reciclar un poquito, vamos a utilizar telas que de pronto tenemos sobrantes de otros trabajos que hemos hecho, una lata de atún, ¿sí? La que ustedes tengan, prefieran, un poquito de cartón también. Entonces voy a empezar a mostrarles como lo más importante. Nos venden una esfera de icopor, esta normalmente tiene un contorno de 29 centímetros, normalmente la llaman como la número 9. La número 9, porque aquí ya la corté en la mitad porque solamente necesito la mitad. La número 9 es la medida que hay de este extremo a este extremo, ¿sí? Ahí mide 9 centímetros, por eso ese es el número de la esfera que necesito. Telas, en este caso voy a utilizar esta de flores que me parece muy linda y para hacer como un poco de realce de estas de color fucsia de un solo tono. Y esta es para decorar la lata, ¿listo? Es gruesa, me encanta porque es gruesa. Esta fue un regalo de una suscriptora que me regaló varias piezas de telas así, entonces me verán utilizándola. De la pieza de cartón necesito dos de 7 centímetros de extremo a extremo, y de las otras circunferencias les estaré dando las medidas para que las saquen, ¿listo? Tijeras, tengo silicona caliente, aguja, alfileres, ¿sí? Cositas así que de pronto yo vaya necesitando. Igual si en el camino de pronto le voy a poner algo más. En la descripción allí les dejo la lista completa de materiales y les voy a dejar también la medida de las piezas que voy a utilizar. Bueno, aquí les voy a mostrar las piezas y les voy a dar las medidas para que sepan cuántas necesitamos. Por ejemplo, de esta es una circunferencia de extremo a extremo, mide 21 centímetros. De esta solo necesito una. Para los pétalos de la flor voy a necesitar 10 piezas, 10 circunferencias de estas, y cada una mide de extremo a extremo 15 centímetros. Esto es lo que corresponde a la flor. La esfera de icopor ya saben que va cortada en la mitad. De las piezas de cartón son dos de 7 centímetros. Para cubrir la lata, si ustedes van a utilizar una tela que sea muy delgada y translúcida, entonces sí es bueno que pinten la lata antes. En mi caso esta tela es gruesa, entonces no necesito pintarla. En este caso, por ejemplo, esta es la pieza externa de la lata. Esta tiene una medida de 29.5 centímetros por 6 centímetros de ancho. De esta es una pieza. Para la parte interna de la lata, que la voy a cubrir, esta pieza mide 25 centímetros por 7.5 centímetros. Esta es de la parte interna, una pieza. Esta también es de la parte interna, una circunferencia de 8.2 centímetros. La de la base, ¿sí?, es de 8.8. Esta la pueden sacar ustedes mismos tomando la medida de su latica. Y esta es una pieza de 11.5, que solo necesito una para cubrir el cartón. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitamos. Esto lo podemos hacer perfectamente con retazos y nos va a salir un trabajo, un alfiletero, o también puede ser un alajero o un dulcero con esta técnica. Y con esto comenzamos. Bueno, voy a trabajar las 10 piezas de los pétalos, que digamos que esta es la parte más trabajosa del proyecto, pero si de pronto ustedes la idea la van a tomar para hacerla con niños, ustedes lo que pueden hacer es cortar piezas en fieltro o en foamy y darle la forma de pétalo, y entonces allí colocarían esta cubierta con tela y los pétalos que hicieron o formaron con foamy o con fieltro lo colocan a los lados y ya es perfecta la flor para que la hagan con niños. En el caso de que quieras hacerlo en tela como estoy enseñando yo aquí, entonces vamos a empezar. Primero la circunferencia la doblamos por el centro y voy a empezar a coser de extremo por toda esta media esfera, de extremo al extremo, en puntada intermedia para zurcirla y así formar el primer pétalo. Esto lo voy a hacer con las 10 piezas que están en color fucsia. ¿Listo?
Bueno, aquí ya están los 10 pétalos, entonces voy a empezar a trabajar la flor. Primero voy a cubrir la media esfera. Voy a calentar la silicona, pero que no quede muy caliente porque la silicona derrite el icopor. Entonces lo que hago es cortar en los extremos de la tela. Voy a hacer unos cortes porque miren que ella queda sobrando bastante y cuando empiece a pegarla esto va a estar muy grande. Entonces voy a hacer unos cortes aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros, para poderlos luego pegar. Recuerden que la silicona no puede estar muy caliente porque derrite el icopor. Pueden hacerlo también con silicona líquida, aunque se demora más en pegar. Bueno, ahora ya totalmente cubierta, lo que voy a hacer es pegar todos los pétalos. ¿Listo? Los voy a ir poniendo aproximadamente unos 2 centímetros internos. Ya luego cuando ya estén bien pegados empiezo a arreglar los pétalos, pero lo importante es irlos pegando. ¿Listo? Por todo este contorno. Como ya estoy pegando sobre tela, entonces ahora la silicona sí puede estar bien caliente. Bueno, sostenemos bien, fijamos bien y entonces él así queda listo, así queda ya seco. Ahora, para que no nos quede esto así y nos quede una tapa muy bonita, voy a tomar las dos piezas de cartón, las voy a pegar entre ellas y las voy a forrar con la pieza que mide 11.5. ¿Listo? Solamente es eso, lo voy a cubrir. Pueden utilizar la misma tela si quisieran, no hay problema, del mismo color, sino que yo es para utilizar telas, retazos que tengo y entonces los quiero utilizar. ¿Listo? Entonces ahora lo pego y lo forro también. Listo, hago lo mismo que hice con la esfera. Bueno, cuando ya esté lista, miren cómo queda, ya está lista. Entonces voy a pegar la silicona así por todo el borde y la voy a pegar a la parte trasera de la flor. Bueno, ahora voy a empezar a trabajar el cuerpo. En el cuerpo tengo varias piezas. Entonces, por ejemplo, esta es la de 29.5 centímetros por 6, que esta es la que voy a pegar aquí en la orilla por todo este contorno. Corto el exceso también y en la parte superior, como pueden ver, es un sobrante. Entonces este sobrante sí lo voy a introducir para que no sea peligroso el filo. Listo, y para que quede mucho más estético.
Bueno, ahora después de haberla forrado, ¿sí? Miren cómo queda. Ahora lo que hago es poner la tapa exterior y la tapa interior. ¿Listo? La pego con silicona y ya. Bueno, ahora voy a tomar la otra pieza, la que mide 25 centímetros por 7.5. Ella es mucho más ancha, pero lo que pasa es que la voy a doblar, ¿sí? Para que me quede una pieza más gruesa. Y esta es la que voy a introducir aquí en la parte interna para que tape las imperfecciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. La pieza así doblada queda aproximadamente de 3 centímetros y entonces la voy a introducir acá en la parte interna y lo cubrimos. Bueno, y así ya queda cubierta. Si ustedes quieren pueden ponerle más decoración, de pronto una cinta decorativa. Sí, ya ustedes deciden, porque la verdad en mi caso está ya muy llena de color. Ya quedaría de pronto muy saturada. Miren que ya tiene esta especie, es como una especie de tapa, ¿sí? Donde va a calzar allí en la latica de atún. Ya ustedes ponen los alfileres que deseen, y en la parte, por ejemplo, interna pueden guardar que el desarmador, o que una aguja plástica, o que los clips, o que los hilos, o unos chocolates, o unos botones, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Lo que ustedes quieran, y también lo que les quepa aquí en el proyecto. Y como es un alfiletero, entonces pues debo ponerle botones. Entonces por aquí puedo ponerle unos así, del color que más les guste, los alfileres, de los que ustedes tengan. Yo siempre manejo mucho uno de unas florecitas, sino que ya están muy viejitos, y también tengo de corazones. Y esta es una idea que ustedes pueden hacer, ya sea para regalarle a alguien. Ahora el Día de la Madre, las mamás siempre necesitamos un costurero, así sea pequeño, para tener ese hilo, esa aguja, esos alfileres. Entonces esta puede ser una idea muy sencilla, ¿sí? Una idea sencilla en la que podemos también cuidar un poquito en cuanto al planeta, con las latas de atún, con estos sobrantes de tela que a veces nos quedan, con el cartón que utilizamos en la base, ¿sí? Así pueden ustedes regalarlo también, o como un dulcerito, ya ustedes verán, o las mamás que les gusta guardar de pronto sus aretes, sus pulseras, sus anillos, también esta idea. Espero que la idea les guste, que la pongan en práctica, que sea de mucha ayuda, y recuerda que para apoyar nuestro trabajo solo pedimos que nos regales tu me gusta, que te suscribas allí en el botón donde dice suscribirse, que es totalmente gratis. Comparte por favor y déjanos tu comentario allí en la parte baja para saber qué tal te pareció este proyecto. Nos vemos en un nuevo video aquí en Artemaníacos con Lili y Sam.